Bien, vamos entonces a iniciar el comentario del texto 3 de Blas de Otero, Hombre. Bueno, antes de iniciar este comentario, también trasladaros alguna reflexión en torno al comentario literario, puesto que ya sabéis que se puede realizar de múltiples maneras. La idea de cara a la articulación del mismo comentario literario y del análisis en general de todos los planos literarios de cara al curso que viene, el curso me refiero a la nueva etapa de la preparación a partir de septiembre, es la de articular el comentario literario en base a la intertextualidad. Quiero decir, la idea que tengo es fomentar todo lo que es el análisis textual, pero desde un punto de vista más, entrecomillado, acelerado, es decir, tratar más textos. ¿Esto por qué tiene que ser así? Porque realmente si, por ejemplo, estamos comentando a Luis Rosales, yo en este análisis literario propongo el texto de Luis Rosales, comentamos sus características fundamentales, las calas fundamentales en las que nos tenemos que detener y luego aspiramos a contrastarlo con otro texto de un autor de su misma generación, esto lo que nos va a dar es una visión mucho más global del fenómeno literario. También nos va a ayudar a la hora de realizar un comentario intertextual importantísimo. Esto se le da muy bien al compañero Javier, que tiene múltiples lecturas, etcétera, va asociando cosas. Digamos que la asociación constante, la deductibilidad lógica, el tomar un determinado referente y asociarlo con otro autor, porque este otro autor lo trata de esta manera diferenciada, pero en línea con esta misma generación, etcétera. Todo eso es importantísimo en el plano literario. ¿Por qué? Realmente por varios motivos. El primero de ellos porque da cuenta de tu cultura literaria, porque no solamente conoces a Blas de Otero, por poner un ejemplo, o no solamente conoces a Rosales, sino que lo relacionas con el clausismo de Machado, del que bebió, ¿no? En el que abrevó, caladero en el que se detuvo, de alguna manera le transmitió ese clausismo. Lo tenéis también en este documento, como beben de la corriente clausista, de la corriente de las consideraciones también espiritualistas de la poesía, etcétera. Todo eso se traslada a un comentario completísimo en el plano literario. Digamos que aquí la capacidad de interrelación es fundamental. No nos podemos quedar en el hecho concreto y en el fenómeno concreto de un autor reconocido, sino que tenemos que empezar a relacionar con todo ese contenido concreto, con todo lo que sabemos, con toda nuestra competencia, o poner en marcha, mejor dicho, nuestra competencia literaria, explotarla al máximo y llegar a un estado de interrelación total. Quiero decir, vamos a ir viendo muchas más cosas de manera mucho más rápida. Es decir, esto unas veces no, que nos detenemos en los bachilleratos, es decir, bueno, vamos a detenernos en esto, bien, está bien para sentar una base, pero una vez que ya la base está sentada, lo que tenemos que hacer es ir más deprisa, más deprisa. No centrarnos solamente en un texto, sino en analizar más textos de manera, claro, más rápida, pero de alguna manera también avanzando en el sentido de que tenemos que conocer lo máximo posible de una determinada generación, de un determinado movimiento literario, etcétera. Por ejemplo, claro, si tenemos que decir, bueno, pues en el 98 o en el modernismo nos quedamos con Rubén Darío, claro, ya tenemos que renunciar un poco, si nos centramos en ese texto de Rubén Darío concreto, a ver otras manifestaciones textuales. Por eso también es muy importante la antología, para ir conociendo el tratamiento temático en cada momento. Digamos que también es importante tener en cuenta diferentes bloques de pensamiento ideológicos y de alguna manera temáticos, que nos van a llevar a una contextualización más que menos acertada, del fenómeno concreto del texto literario.
nos vamos y decimos, bueno, el existencialismo. Hombre, existencialismo en la literatura, ¿dónde lo encontramos, Javier? ¿Estás por ahí? Sí, sí, el existencialismo. El existencialismo, el pesimismo, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué momentos literarios? Pues desde el barroco El hasta barroco. hoy, cuando quieras ir echando siempre va a haber. Pero bueno, Sí, pero bueno, el de barroco manera más es donde quizá lo podemos ver de manera más en el como, barroco, ¿no? En el barroco, en la metafísica de Quevedo, ¿no? claro, En esa concepción de la vida como camino hacia la muerte, nacemos no para vivir, sino para morir, etcétera. Más pesimismo que eso, porque ese no puede, vamos, yo no se me ocurre. Entonces, claro, lo encontramos en el barroco. Luego, digamos que en el modernismo no tanto. En el Renacimiento no tanto. En el Renacimiento encontramos esa pasión exaltada que nos lleva al camino de la muerte, de la desesperación, del suicidio, etcétera, pero por otros motivos, por el amor, ¿no? Por un claro. amor contrariado, etcétera. Y luego ya desembocamos en los inicios del siglo. Entonces el existencialismo es propio del barroco, del Renacimiento. Nunca asociaríamos el existencialismo con el Renacimiento ni con la Edad Media anterior, ni el siglo XV, ni el siglo XIII, ni XIV. Entonces, claro, el tener en cuenta ese hecho ya es avanzar bastante. O sea, ya el tener claro ese concepto es llegar a comprender el fenómeno ideológico, también el fenómeno humanístico, humano, en qué momento concreto de la literatura se sitúa. Bueno, en el caso del existencialismo es que hay un paralelismo claro, porque los dos Claro, momentos más existencialistas que hay son las posiblemente dos crisis mayores por las que ha pasado España, la del siglo XVII con la caída del imperio y en el siglo XX con la efectivamente, guerra civil y con el hundimiento. O sea que la edad de oro y la edad de plata efectivamente. de las letras con esa, pues al final tiene esa, vamos, ese paralelismo que se puede hacer. Sí, pero bueno, la edad de oro siempre se asocia a eso, siglo XVI, siglo Claro, bueno, XVII, y luego la edad de plata ya la generación del 27, ¿no? claro, digo la edad de oro de las letras, porque más de las letras que de, pero me refería Sí, al hecho histórico, a cómo estaba la cosa en ese momento, el pensamiento y la vida en general. efectivamente, o sea, luego las corrientes existencialistas de inicio del siglo XX las vemos en el 98, como muy bien has dicho, porque ya se introduce todo lo que es el pesimismo existencial, la perdición existencial del ser humano, el hastío vital, el nihilismo, etcétera, y lo vemos en Baroja, pero bueno, todo eso viene de las corrientes filosóficas, pues eso, de Heidegger, Schopenhauer, Kierkegaard, etcétera. Vemos ahí una corriente existencialista que no se va a quedar en los inicios del siglo XX, sino que luego va a llegar. Y claro, la Guerra Civil Española lo que hace es plantear un antes y un después también, en esa manera de sentir, de pensar, etcétera. Luego, eso va a tener su desarrollo a partir de 1969 o 1940. Vamos a ver en la vuelta al ser humano, en, bueno, pues eso, la perdición del ser humano, la desorientación espiritual, etcétera. Claro. Entonces, las grandes corrientes ideológicas, a pesar de que puedan pasar desapercibidas, no. Es que están en una suerte de beta temática, de beta también, eso, ideológica en todos los autores y en todas las producciones literarias. Pero está más claro que el agua. Entonces, lo que se trata de alguna manera es de pillarle el tranquillo a esto y decir, bueno, pues si se nos está hablando de la muerte, de la desesperación del ser humano, etcétera, esto es existencialista. Esto pues tiene que ser del siglo XX en adelante, contemporáneo. ¿A dónde nos vamos? Para ya fijar un poco más el fenómeno, pues vamos a ver referentes textuales concretos, a ver si nos ayudan un poco más. De alguna manera, tenemos un parón también con las vanguardias, porque el modernismo decimos, bueno, pues el modernismo es un movimiento que se aleja de la realidad. Las vanguardias también deshumanizan el arte. Ya José Ortega y Gasset lo decía en la deshumanización del arte.
el arte es para una minoría, para un colectivo de personas que de alguna manera entienden la clave artística, y el arte ha de alejarse del propio sentimiento humano, ha de ser algo independiente, algo inmanente, algo como una especie de burbuja que no tiene en cuenta esa realidad. Por lo tanto, tenemos un parón en las vanguardias. Los del 27 van a participar de esa deshumanización del arte, por así decirlo. Luego, con el surrealismo, empezamos a rehumanizar, ¿no? En la vuelta al ser humano, al subconsciente, a las pulsiones vitales del ser humano, etcétera. Volvemos un poco a ser humano y luego ya desembocamos en todo lo que es la revitalización, la nueva sentimentalidad, etcétera, del yo poético. Entonces, bueno, pues vamos haciendo un poco, vamos planteando esa línea que al final nos tiene que llevar a la contextualización, que es de lo que se trata. Pues en el momento en el que vemos lucha del ser humano, vacío existencial, pesimismo, etcétera, tenemos dos momentos más o menos señeros. Uno es el barroco y otro es la poesía de posguerra. A consecuencia, pues eso, de ese pesimismo que se genera tras la guerra civil, y luego los inicios del siglo XX, por supuesto, como tú has comentado, Javier, con la pérdida del imperio. Pues ya vamos planteando hitos fundamentales. Bien, esto es fundamental, la intertextualidad, porque cuando tú estás comentando un texto literario, te viene a la cabeza otra composición, como tú acabas de hacer aquí muy bien, no sé, planteando el Salmo con esa otra intención, pues eso lo comentas en un examen práctico de oposición, y el que lo está leyendo, perdonadme la expresión, pero dice, o se dice a sí mismo, este tío sabe, ya está, y con eso me basta. Es igual que cuando yo estoy corrigiendo un examen o vosotros estéis corrigiendo un examen de primero de bachillerato o de segundo de bachillerato, y el alumno te escribe allí y te dice, Machado, en la línea con el krausismo, y eso te deja parado. No es lo mismo. Entendamos, no es lo mismo, pero parecido, muy parecido. O sea, eso ya te deja parado. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un alumno de bachillerato te escriba y te diga y te comente intertextualmente que eso tiene influencia de krausismo? No te lo encuentras. Ya lo sabéis, no os lo encontráis. No lo encontráis. Y si lo encuentras sospechas, más que pensar que eso... No es que sospechen. No, hombre, no. Yo sí sospecho. Yo sí sospecho, sí. Si lo encuentro, digo, a ver. Sospecha de que tiene un buen profesor particular, eso sí lo sospechas. Claro, no, pero no es lo común, de verdad. Y bueno, pues siempre se comenta en las oposiciones también llegar a ese nivel de interrelación y el ver que el opositor te mienta de determinadas fuentes literarias, de determinadas manifestaciones literarias y te las está relacionando e interrelacionando, bueno, pues eso directamente para al lector y dice, hombre, este tío sabe de lo que está hablando, porque este tío es que no sabe de esto solo, es que nos está comentando aquí un montón de cosas que conoce y que están relacionadas. ¿Me entendéis la idea, no? Es un poco a lo que quiero llegar. Plantear un análisis que os dé las posibilidades de conocer lo máximo posible, de los máximos autores posibles, de tal manera que, digamos que de alguna manera tengamos que ir avanzando y no centrarnos solamente, por ejemplo, en un soneto de Blas de Otero. Pues aquí, en este soneto de Blas de Otero, pues también nos podría poner otras manifestaciones del existencialismo y pues eso, de esta línea filosófica que aquí más o menos se está planteando, de la orientación del ser humano, la lucha, la pugna constante, etc. En fin. José, una pregunta. Dime.
Y en el caso, es que el otro día hablando con una compañera también que está opositando, Sí, hacemos a veces ejercicios de más o menos lo que hacemos aquí. Cogemos un poema, cogemos algo y ahí comentamos entre los dos lo que me vamos estáis viendo. haciendo la competencia, ¿no? Sí, Directamente. sí, sí, pues. Y cogimos uno de Miguel Hernández y nos pusimos a comentarlo. Sí, Y yo, atendiendo a las cosas que hacemos aquí, que tú me sueles decir que está bien y que son interesantes, pues pensé en las canciones de Serrat. Y no sé si estaría bien, pero hacer algún comentario del estilo de... No de las canciones en sí, sino de que, por ejemplo, para la elegía, los acordes que elija o la melodía que elija sean acordes menores, que son las que en música se suelen reservar para temas que son más solemnes. sí. No se trata tanto de decir, o lo que yo pretendía no era tanto decir, Serrat cantó esto, sino decir, la melodía que Serrat escogió para esto y la tonalidad que Serrat escogió para esto era equivalente a cuando Lope enuncia que para hablar de temas, para hacer una narración es preferible el romance o tal. Pues en música en realidad hay un paralelismo. Cuando quieres hablar de un tema que es serio, o que es triste o que es trágico, coges acordes menores en lugar de acordes mayores. Hmm. Y se distingue en las nanas que son menores de otros en los que sí que son mayores, o el romancillo de Mayo, o cosas así en las que... Entonces, ¿eso sería interesante decirlo o eso ya se sale A de...? ver, otra de las cosas que quiero apuntar aquí. Digamos que toda la relación intertextual hay que, de alguna manera, ponerle coto, porque si empezamos a relacionar, podemos relacionar todo con todo, pero no. De lo que se trata aquí es de, si ese comentario quieres hacerlo en el literario, me parece apropiado, pero no extendiéndote mucho en ello, No, no, si que no se era note, que no claro, se no. note que de alguna manera tomas el texto como pretexto, quiero decir, No, no, para en ese empezar caso, a hablar de algo que conoces y en lo que te sientes cómodo, para que, claro, en ese momento el lector pueda percibir, el lector calificador pueda percibir y decir, bueno, pues este señor sí sabe, pero sabe de una cosa que sí, con todos mis respetos, no está tampoco tan... claro. ¿Me entiendes lo que te quiero Sí, decir? pero y Ah, es que otro ejemplo era la elegía, es que ese sí que era más claro, que eran tercetos y que la música tiene que ver también con ese. Era simplemente hacer el comentario, o sea, sí, pero en poco era tiempo, una línea, era una línea. en pocas líneas, sí, en pocas Comentamos un líneas. poquito por dar el apunte de que eso pasaba así, de que dentro de las dos artes pues también había una relación de estilo o una similitud en el estilo en ese sentido, en el sentido de que un tipo de verso va bien con un tipo de temas, de la misma manera que un tipo de melodías o un tipo de instrumentos va bien con un tipo de temas. Era simplemente mencionarlo por... Se podría mencionar, pero ya te digo, sin tampoco desarrollar Vale, eso vale. en exceso. Digamos que aquí a lo que yo me estoy refiriendo es a la intertextualidad puramente literaria, es decir, Puramente literaria. a que te lleguen y te consideren que tú has leído mucha literatura porque has relacionado esto con esto y esto con lo otro, y al final das un campo complejo de conocimiento y eso se valora bastante. Es el ejemplo que te acabo de poner. Yo cuando estoy leyendo un examen, no sé, de primero bachillerato, ¿no? Y te están hablando, bueno, pues el tema les pones, por ejemplo, un texto de Berceo. Pues el tratamiento de la religiosidad aquí difiere del que podamos encontrar en el Acipreste de Ita, no sé. Claro, eso al final te para en la lectura, punto uno. Punto dos, te obliga a una segunda lectura y decir, bueno, ¿cómo es que me ha escrito esto en un primero bachillerato? Y esto trasladado a lo que son los exámenes de oposición, que al fin y al cabo los corrigen compañeros nuestros, eh, profesores, igual que nosotros. Entonces no hay ningún lugar a dudas que eso ya lo pararía y diría, hombre, pues mira, si esto se diferencia. Y ya se queda ese regusto, ya se queda ese regusto. Se queda ese regusto y te quedas con ese dato. Y ya condiciona. No sé si a vosotros os pasa, Mónica. ¿Te pasa a ti? Sí, sí, sí que pasa. Cuando has Y leído algo agradable, como que te deja un regusto agradable y luego ya vas corrigiendo en otro tono, ¿a que sí sí? que es cierto, es cierto, es Vas cierto. corrigiendo en otro tono. Y en la OPO, si se ponen cositas así, eso gusta mucho. Porque yo qué sé, imagínate, una jefa de departamento mía que aprobó en el 2008, me contó que ella en el comentario, no recuerdo cuál era en Madrid en el 2008, habló del poema, pero lo relacionó con una flor y la pusieron un 9,5.
O sea, que hay que hacer cosas así, que te... Distintas. Exacto, Sí. porque para poner que hay un paralelismo y no sé qué, no sé cuántos, no. Eso, O sea, hay que dar efectivamente. la ¿Ves? puntilla. Tenemos ¿Ves que cómo tener, Mónica ha captado el sentido rápidamente? sí, Efectivamente. tenemos que tener un banco de recursos de puntillas, así. Pues yo qué sé, si trata de tal cosa, pues lo hilvano con esto. Si trata de tal otra, tenemos que hacer cosas así. Como vamos a tener tiempo, yo creo que lo vamos a poder hacer. Sí. Al final es que de lo que se trata es de que todos tus conocimientos Sí, los pongas y los dinamices ahí, de manera competencial, ¿no? Como decimos con sí. competencia y de manera funcional, de una manera muy hábil, relacionando todo con todo y si sabes mucho o poco, pero al final hay gente que sabiendo poco saca Sí, muchísimo partido y luego gente que sabiendo mucho mucho saca nada. muy poquito. Ya, Muy poquito. es verdad. A ver si Dependiendo llegamos del ahí. enfoque que le des. Dependiendo del Sí, enfoque que le des. Mm. Entonces, bueno, pues esa es la idea de trabajar todos esos puntos. Bien, vamos entonces al soneto hombre y vamos a ir comentando las cosas que nos llaman la atención. Digamos que ya inicia el poema aquí con un gerundio, ¿no? Esto llama la atención, ¿no? Luchando, además, una semántica de confrontación, de enfrentamiento. Esto, el gerundio, ¿qué imagen da? Pues o qué aspectualidad verbal da. Precisamente, pues eso, una duración en la lucha, ¿no? Esa lucha está transcurriendo. Está transcurriendo. Vemos que también, de alguna manera, como el aspecto es o tiene carácter imperfectivo, ¿no? La acción no ha terminado, es durativa, se está desarrollando. Esto lo que nos da realmente es una especie de lucha, de confrontación, no actual, sino también se puede ver en un momento dado, o sea, no pasada, sino en un momento dado podemos ver una lucha presente, ¿no? Bien, me vais a ir comentando vosotros lo que os llama la atención, por ejemplo, de este primer verso. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. La palabra muerte, ¿a dónde nos dirige, de alguna manera, en el tema de la contextualización? ¿Cuándo se habla de la muerte? ¿Se habla en el modernismo de muerte? En la guerra. ¿Habla cuando hay guerra? ¿O habla cuando hay crisis? ¿O cuando hay Cuando pobreza? hay ¿O cuando hay crisis, miseria? cuando hay Cuando hay crisis, miseria. cuando hay miseria, efectivamente. Si esto es que al final es una relación de causalidad, esto es más sencillo que todo, porque al final dices, ¿cuándo se habla de la muerte? Cuando hay miseria, efectivamente, cuando hay miseria, cuando hay hambre, cuando hay guerra, cuando hay necesidad. Entonces, en esos momentos se habla de la muerte. Y también a consecuencia del pesimismo existencial, ¿no? Del inicio del siglo XX, como hemos comentado. La muerte, el tema de la muerte. ¿Dónde lo vamos a encontrar el tema de la muerte en la literatura? En Quevedo, en Unamuno, ¿no? También. En todas las corrientes, en todo lo referente, pues eso, al basamiento existencial del momento. Pues la muerte, también en la Edad Media, yéndonos más atrás, claro. Digamos, esto no diríamos que es de la Edad Media, obviamente, pero el tema de la muerte, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. Y además el tratamiento que se le da. Vamos a hacer una reflexión en torno a la muerte, porque cómo se ha acatado a lo largo de la literatura este tema. O cómo se ha tratado. La muerte como era en la Edad Media realmente. La Edad Media, por una parte, como salvación y por otra parte, como Liberación. miedo. Como liberación y bueno, luego después cuando vamos a los místicos también recibe un tratamiento de liberación o de aspiración. La aspiración vital es la muerte. O sea, si Quevedo lo que decía posteriormente era que nacer era empezar a morir, lo que decían los místicos era que nacer era pretender o buscar la muerte para llegar a unirte con Dios, porque simbolizaba la unión. Sí, bueno, pues tenemos entonces en la Edad Media ese tratamiento estoico con la muerte, se acata como un hecho más o menos natural, eso en la Alta Edad Media, luego en la Baja Edad Media con el Arcipreste de Hita, cómo se percibe la muerte, como una desgracia. Hay muerte, muerta seas,
muerte malandante, mataste a mi vieja, matárasme a mí antes. Es decir, un hecho sorpresivo, un hecho doloroso, luctuoso, no se acepta, no se encaja la muerte. Por la Edad Media como un camino de liberación, pero aquí dice que está luchando con la muerte. ¿Por qué lucha con la muerte? De cierta manera. ¿Por qué lucha? Luchar contra la muerte es un poco también combatir la entropía general. O sea, si en lo general es la miseria, luchar con la muerte es tratar de anteponerte a aquello que te lleva a la crisis. Aquello que te rodea, aquello que te es lleva muerte, claro, ¿no? Aquello que supone muerte, que está en tu entorno, efectivamente. Efectivamente, por lo tanto ya nos da una idea de muerte muy cercana al autor, ¿no? Pues está luchando con ella, está luchando con la muerte. Pues si dice peleando con la pobreza o luchando con la pobreza, pues digamos que está rodeado de pobreza. En ese caso también podemos pensar que el poeta está rodeado de muerte porque está luchando con ella, ¿no? Y además nos dice, nos dice al borde del abismo. Cuando llega a ese límite de haber caído, se encuentra al borde del abismo. Digamos que, antes de que se me vaya de la cabeza, cuando nos encontremos a Blas de Otero, que lo vais a identificar enseguida, si cae una composición de Blas de Otero, va a oler a Blas de Otero y va a ser sencillísimo, porque es muy, vamos, Blas de Otero, lo que os decía antes de Machado y Juan Ramón, Blas de Otero se identifica enseguida por dos cosas fundamentales. La primera de ellas es el encabalgamiento. Blas de Otero, encabalgamientos. Y luego el soneto desarrollado desde un punto de vista también de la ruptura total de las normas del soneto. Digamos que cuando nos encontramos con el concepto de soneto, en el Renacimiento decimos estrofa apta para, definición renacentista del soneto, estrofa apta para contener el sentimiento. Vemos que Garcilaso podría ser el ser más desesperado del mundo y más dolorido, ¿no? Nunca podrán quitarme el dolorido sentir. El dolorido sentir, nos decía. Ese dolorido sentir, esa desesperación, esa constante lucha amorosa se desarrolla en sonetos. Pero ya lo sabéis, lo estuvimos viendo en el Renacimiento, el sentimiento se contiene. ¿Por qué? Hombre, porque en el momento en el que te dicen, oye, escribe aquí tu desesperación, 14 versos dicen que son sonetos, escríbela aquí en un soneto. Pues no la vas a escribir de una manera desbordada. Es una estrofa apta para refrenar, para contener el sentimiento. Enciende el corazón y lo refrena. Se frena en ese sentimiento desbordado. Contiene el sentimiento. Aquí no. Aquí hay ruptura constante. Pum, 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 pum. Ruptura constante. Los encabalgamientos irremáticos. Aquí van apareciendo por doquier. Nos los vamos encontrando. Pum. Mira, aquí hay uno. Aquí hay otro. Bueno, aquí hay uno, dice, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte al borde del abismo. Aquí hay uno abrupto, clamando a Dios, un sirremático, y su silencio retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto, sirremático, y noche a noche no sé cuándo, sirremático. O sea, esto, según Quilis, y aquí os lo dejo en el comentario, lo que nos da es realmente una caída en el tono acusadísima, frente al encabalgamiento suave. El encabalgamiento suave lo que hace es, sí, ir disminuyendo el tono, pero de una manera más gradual, más, como su nombre indica, suave, más natural. Aquí no. Aquí hay un cabalgamiento y hay un corte discursivo y un corte entonativo que las cadencias se te van aquí
son tonemas de cadencia clarísimos. Porque si tú te pones aquí a hacer un análisis tonal, dice luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, y hay cortes discursivos constantes. Hay una brusquedad continua. Hay un soneto, José, de Blas de Otero también, que se llama Mademoiselle Isabel, Sí, en el que los cortes... Isabel, dice, ¿no? También se ve muy bien porque hay varios abruptos, y los abruptos, o sea, siempre que hay un abrupto es Isabel. O sea, Mademoiselle Sí. es la última palabra de un verso y la siguiente es Isabel, coma. Sí. Ahí le mete el corte. Y también es muy llamativo el encabalgamiento que hay entre el primer y el segundo terceto. Porque hay un encabalgamiento abrupto, y si eso ya causa extrañeza encontrarlo en los cuartetos, en los tercetos, en los que el ritmo se supone que debe ser un poco más contenido o debe por lo menos ajustarse un poquito más, pues descuadra bastante. El ritmo de ese poema a mí siempre me ha parecido muy llamativo. Vamos a echarle un vistazo. Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel. No sé si aquel o esta, o Mademoiselle Isabel. Fíjate aquí el encabalgamiento sirremático. Está separando el adjetivo del sustantivo en el grupo nominal. O sea, una barbaridad. Es que además la sensación que da cuando uno lo lee es casi que hay un verso más. Parece que hay 5 versos, porque te lo rompe, Claro. rompe tanto el ritmo que es que parece que es un quinto. O que el cuarto se parte 2 veces. Sí. Sí, es llamativo aquí también, claro. El encabalgamiento y en tu cuerpo de rosa, mariposa, rosa y blanca, otra vez entre los dos tercetos, el que comentaba ese encabalgamiento ahí, del mismo sintagma, como hemos dicho, que el mismo sintagma lo parte en 2, que tampoco es lo más habitual encontrarte eso, y mucho menos entre 2 estrofas. Y vemos aquí cómo juega con la fonética. Mirlo, francesa, rubia, o sea, que las vibrantes, y luego, ¿no? Rosa y blanca, mariposa, rosa y blanca, cuerpo, etcétera. Las vibrantes juegan con la selección léxica, con las combinaciones, ¿no? Bueno, y en ese mismo verso tiene abajo, a ver, baja, velada con velo volada. Sí, las derivaciones. La derivación con la de arriba, velada. Y las palabras cuasi homógrafas, ¿no? Que aparecen aquí con doble sentido, con sentido claro. Sí. Velada y volada, sí. Fíjate. Es un juego lingüístico puro, sí. Vale, pues fíjate que un elemento más para la contextualización. Vale, pues efectivamente, hay que hablar de encabalgamiento. Con Blas de Otero, el que se deje el encabalgamiento, yo creo que mal va en el análisis, o sea, es fundamental. Además, es uno de los rasgos de estilo que se reconocen en este autor de manera clara. Bien, por lo tanto, luchando cuerpo a cuerpo, esto es una locución. Nos viene aquí también a la cabeza todo lo referente a, bueno, pues eso, a ese lenguaje que en determinados momentos puede estar en línea con lo sencillo, con lo vulgar, según algunos críticos, ¿eh? No me gusta tampoco utilizar la palabra vulgar, con lo coloquial, diríamos. El lenguaje coloquial, del que echa mano en muchas ocasiones el realismo. Tampoco quiero utilizar prosaísmo, porque pienso que es un lenguaje artístico, en fin, con una finalidad estética clara, pero bueno, siempre se le ha achacado eso, a un uso llano del lenguaje, rayano en lo coloquial, en fin. Pues vemos esta locución, cuerpo a cuerpo. Digamos que la lucha es cercana, la lucha es intensa, desde el punto de vista también del contacto, se está luchando encarnizadamente, y esta imagen y esta locución nominal da cuenta de la magnitud de esa lucha. Además es con la muerte, nada más y nada menos. Bueno, ya entramos aquí en el sistema metafórico total del poeta, ¿eh? Y luego vemos al borde del abismo. El abismo simboliza precisamente pues esa profundidad, esa
imagen también de verticalidad. Veremos que, bueno, pues este verso también, ángel con grandes alas de cadenas, extraído directamente de Góngora, ¿no? Y en intertextualidad simboliza pues ese ángel caído del cielo que directamente va al abismo, juega a ser Dios o a convivir con los dioses, finalmente no le sale del todo bien y cae al abismo, ¿no? Ese ángel caído del cielo, el mismo Lucifer, echando mano a ese concepto religioso. La imagen de Dios que hemos comentado antes es muy distinta, es un Dios impasible, un Dios que no hace caso del sufrimiento del ser humano, porque dice que estoy clamando. ¿A qué corriente pictórica de vanguardia? Se suele clasificar en la vanguardia, y también filosófica os viene a la cabeza escuchando ese verbo culto, es un cultismo, claro. Clamando, clamare. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué cuadro? Hay un cuadro y se suele citar como una referencia fundamental también en una corriente bueno, iba a decir una corriente expresionista. De la corriente expresionista, ¿no? ¿Lo conocéis? Yo no sé a cuál te refieres. El grito de Munch. Lo conoceréis, ¿no? Sí, pero no lo conozco, pero no lo asocio aquí, o no lo he asociado. Clamando, gritando, el grito, ese grito sordo, que no es escuchado por nadie. Y además es un grito, es existencialismo puro y duro, ¿o no? ¿No lo asocias? Sí, 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 sí. Por esa parte sí, por donde no era por él clamando a Dios, porque Bueno, claro, está gritando, pero ya. está gritando a un ser que no lo escucha. Porque, ¿qué dice? Su silencio. Su silencio. No Sí, hay a ver, contestación, también no hay contestación. Es una un grito diferencia. sordo, desesperado. Una Adiós. diferencia también que hay en lo temático con el que hemos visto antes es que en el de antes es algo más parecido a un diálogo. Da la sensación de que el Dios sí que lo está escuchando. De que Dios, sí, si no es un diálogo, sí que hay una muy bien. conversación. Eso, Sí que es fíjate, una es otro conversación. punto interesante, efectivamente, y también lo apuntamos para la textualidad, el tratamiento de Dios aquí y el tratamiento de Dios en... Claro, en las poesías, en el arraigo en general, lo que tenemos es un Dios no como un amigo, pero como alguien como que te comprende o donde puedes Sí, encontrar consuelo o amparo. Y el tratamiento que Otero le da siempre es algo como algo inalcanzable, como algo hostil o como algo a lo que no llega y que le pide explicaciones, como mucho, pero sí, nunca recibe respuesta. efectivamente, claro. Efectivamente, vemos la diferencia, sí. Porque dice que no le hace caso, dice, y su silencio. Además, un silencio con esta contradicción, esta propia oposición. Silencio retumbando. ¿Cómo va a retumbar el silencio? Es un silencio intenso. Y además ahoga mi voz, ¿dónde? En el vacío inerte, sin vida. Está recuperando conceptos del existencialismo puro y duro, ni más ni menos. El grito de Munch, con esa imagen desfigurada que sale un ser con la boca abierta, tapándose los oídos. Es un grito desesperado, sin respuesta, precisamente nos lleva a ese vacío existencial, sin vida. En la línea también, pues eso, del nihilismo, del pesimismo más absoluto, del existencialismo, el vacío del ser humano, etc. Esto ya sabéis que pertenece a la primera etapa de Blas de Otero, si no yo os lo digo, Ángel fieramente humano, y por supuesto aquí también vemos la primera etapa de desarrollo literario en línea con el existencialismo. Luego se dice, Blas de Otero siempre tiene una evolución que se basa, o ha tenido una evolución que se ha basado en el propio decurso desde el yo al nosotros, desde el existencialismo a la poesía social.
Esto estaría en la primera etapa existencialista. ¿Qué es llamativo aquí desde el punto de vista formal? Pues un hecho bastante curioso. Y es que encontramos determinados cortes discursivos desde el punto de vista también de las diferentes aposiciones que aparecen aquí. Dice luchando. Y aquí como que el poeta parece que se toma un respiro. ¿Hay una lucha? Sí. ¿Se toma un respiro? Sí. ¿Cuándo? Cuerpo a cuerpo. Hay un corte. Tonemas de cadencia, como os vengo comentando. ¿Con quién? Con la muerte. Nuevo corte. Clamando a Dios, nuevo corte. Su silencio, nuevo corte. Retumbando, nuevo corte. Hago a mi voz en el vacío. Esto da una semántica general desde el punto de vista también del patrón entonativo, de ruptura total, de desgarro total. Y luego, si a esto se le suma, de alguna manera, la presencia marcada de las vibrantes, cuerpo, cuerpo, muerte, pues retumbando, inerte, pues la ruptura está servida, ¿no? Bien, primer cuarteto con esta configuración. Segundo cuarteto. Oh Dios. ¿Qué os llama la atención de esto de oh Dios? Vocativo directo. Vocativo directo. ¿Y esto en qué signos tendría que haber empleado aquí? Exclamación es lo que Exclamación clarísima, ¿no? Sí, ¿no? Exclamación. Oh Dios. Pero no la emplea. No la emplea. Sin embargo, aquí sí. Ángel con grandes alas de cadenas para definir al hombre. Se sorprende y aquí exclama, pero vamos. Hay un contraste, porque aquí de una manera se refiere a Dios, de alguna manera se refiere a Dios desde el punto de vista así de la exclamación de la vocación, el vocativo, y aquí hay una sorpresa absoluta con los signos de interrogación absolutos. Las condicionales. ¿Las encontramos en qué otro autor de la literatura? Muchas condicionales. ¿Os viene a la cabeza? También las influencias de Blas de Otero. Blas de Otero, ¿por quién se deja influir? ¿O por quién está influido de una manera directa? Lo hemos comentado antes. ¿Acaso por Góngora? Góngora y que sí, Góngora emplea un montón de condicionales y Quevedo. Esas condicionales. Si he de morir, digamos que no es si he de morir, vas a morir, ¿no? El otro poema, no me acuerdo cómo era, que empieza diciendo, creo que era Campo de Amor de Blas de Otero, que empieza, si me muero, que digan que he vivido. Pero empieza directamente con la condicional. Sí. En la poética de Quevedo la vamos a encontrar mucho. Yo aquí os he traído un soneto. Si hija de mi amor mi muerte fuese. En fin, como ejemplo representativo, pero vamos, hay muchos más. Si he de morir, quiero tenerte despierto. Bien, estilísticamente o temáticamente, ¿esto qué os sugiere? ¿Qué está diciendo? ¿Qué desea el autor en definitiva? Que ese Dios abra los ojos, sea consciente, ¿no? O le haga caso. O le haga caso. Le haga caso, abra los ojos a lo que le están gritando. Quiero tenerte despierto. Y noche a noche nueva posición. O sea, esto está plagado de oposiciones, cosa muy poco frecuente en el soneto. En el soneto o vamos a encontrar esticomitias o encabalgamientos
pero no constantes aposiciones, como aquí en Blas de Otero. Esto es impensable. Eso, fijaos cómo reelabora la propia forma del soneto, de construir un soneto. Está introduciendo cortes continuos discursivos y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Aquí, fonéticamente, ¿qué os llama la atención? ¿Nos llama la atención la sonoridad también de las palabras? Y porque en el encabalamiento, desde el no sé hasta voz, hay muchas tónicas, hay demasiadas tónicas. Muchas tónicas. Sin contar el no, tenemos el sé, cuando, as y voz. Son 4 tónicas en muy pocas sílabas. En muy pocas sílabas. Y encima es un encabalamiento. O sea que... Y encima con un encabalamiento, muy bien. Efectivamente. Y luego lo que se suele decir, que las rimas con verbos no son muy normativas en la elaboración del soneto. Y aquí aparecen gerundios en posición final y de rima. Y hay veces que incluso rima con la misma palabra en otros sonetos, que es todavía menos normativo y menos canónico. Rimar una palabra con la misma en otro cuarteto, en otra estrofa, también lo hace. Ya que aquí Blas de Otero se salta un poco a la torera todas las reglas de la construcción de un soneto desde el punto de vista equilibrado, estéticamente, en fin, estrofa diamante, ¿no? Como estrofa también que requiere una elaboración también perfecta, etcétera. Pues Blas de Otero un poco esto lo obvia. Bien, dice, y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz, oh Dios, estoy hablando solo. Aquí viene la soledad del ser humano, el desvalimiento del ser humano, la incomunicación, la desorientación. Está hablando solo, arañando sombras para verte. Sigue la vibrante continuamente y aquí la imagen de dureza, como está arañando en esa lucha continua. Se incrementa, anticipa una semántica de dureza que aquí la vamos a ver también en su grado máximo. Alzo la mano y tú me la cercenas. Directamente vemos esta contraposición y esta dureza de las imágenes, de la selección léxica, a qué referentes no dirige, pues eso, a que se la corta directamente, alza la mano y se la corta, abro los ojos y me los sajas vivos, sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Así decirlo, está pidiendo agua y lo que recibe es sal, ¿no? Esto contrapone la imagen bíblica, ¿no? Eso de que la sal se daba siempre como ofrenda, ¿no? En fin, pues aquí es la sed la que lo abrasa y vemos este juego también fonético, sed, sal, ¿no? Bien, la primera persona, la segunda persona, con un tratamiento muy distinto, como ha comentado Javier, ese tú ya no es un dios campechano, ameno, que está ahí al lado, sino un dios indiferente, incluso agresivo, justiciero. ¿Esto con qué imagen de Dios, de alguna manera, concuerda? ¿Con ese Dios que se nos pinta en el Nuevo o en el Viejo Testamento? El Dios más cruel y apocalíptico de... Bueno, a ver, es que depende, porque Dios en los 2 testamentos tiene ratos y ratos. Desde el Dios de las plagas del Antiguo Testamento al Dios de los castigos o al Dios inclemente, o al Dios más cruel o menos compasivo. Sí, el cruel este que en algunas portadas románicas, ¿no? Luego en el siglo XIV ya se dieron cuenta con el gótico y dijeron, hombre, esto no puede seguir así, este mensaje tiene que cambiar, ¿no? Este Dios Pantocrator con la espada en una mano y la Biblia en otra, o la espada justiciera, esto asusta a la gente más que atrae a la gente aquí al templo. Vamos a sustituirlo por la Virgen, el gótico, la imagen comprensiva del perdón, etcétera. Pues este es el Dios justiciero. Esta imagen de Dios que se extrae de un Dios que castiga, que, en fin, que es violento. Es una mano y se la corta.
porque realmente el poeta tiene una vacilación espiritual considerable, al igual que la tenía, por ejemplo, también Unamuno, en San Manuel Bueno Mártir, cuando rezan allí y dicen la resurrección de los muertos, se calla, etcétera, las dudas continuamente ante la fe, o sobre la fe, ¿no? O experimentando o viviendo la fe cristiana, es una duda constante. Pues aquí parece que nos encontramos en este mismo papel. Os he seleccionado aquí un poco el estado de la cuestión. Digamos que el manifiesto aquí también, Silabus, aparece con una serie de censuras, errores de la sociedad decimonónica, etcétera, y las dudas religiosas que van a aparecer, las condenas también al hecho religioso por parte de algunos autores y qué repercusiones va a tener esto en la temática del momento. Bien, el soneto, diremos que es clásico, sí, es una estrofa clásica, pero realmente Blas de Otero lo somete a un tratamiento distinto. También es muy importante tener en cuenta que los poetas del 36, como Ridruejo, se vuelcan en la elaboración del soneto. Es la estrofa de Garcilaso, predilecta. Garcilaso escribía mayormente sonetos y volverá, claro, en la posguerra con estos autores. Y luego, pues eso, subrayar dentro del plano formal el valor de los gerundios, la ruptura, los encabalgamientos irremáticos que se dan, las continuas aposiciones que cortan el ritmo discursivo, entonativo, un lenguaje que mezcla también lo propiamente llano, porque entendemos claramente el mensaje, es un texto literario, obviamente, un registro culto, normativo, literario, etcétera, pero con algunas locuciones que nos llevan al plano de la coloquialidad, junto a cultismos clarísimos. Luego la semántica de verticalidad y de descenso. Dice que está luchando al borde del abismo, esto nos lleva hacia abajo, también en línea con la caída existencial del hombre, con el pesimismo, clamando a Dios y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Y luego dice, pues precisamente que está al borde del abismo, en la muerte, etcétera. Por lo tanto, vemos esta imagen de ascenso-descenso del ángel con grandes alas de cadenas, como el propio ángel cae hacia el abismo, pues lo vemos aquí también en esta direccionalidad que se nos quiere dar. Y luego también algunos fenómenos, digamos, también de carácter estilístico y en línea con el contenido, claro. Aquí he apuntado algo más. Bueno, aquí os dejo un extracto de Quilis, para que le echéis un vistazo, tenerlo en cuenta, porque no solamente es aplicable aquí a Blas de Otero, sino que lo podéis aplicar en el análisis de otros sonetos. Y luego, eso, ciertos paralelismos que también se nos ofrecen aquí y el contraste pronominal, el juego de palabras, fijaos, vamos a ver los contrastes que hay aquí. Dice que está al borde del abismo, estoy clamando a Dios y su silencio retumbando. Aquí hay un contraste claro, ¿no? Una oposición semántica. Silencio, retumbar. Esto da cuenta de la lucha, de la semántica que va en esa línea. Ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto y de noche no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Sed tengo, sal, nueva oposición,
nuevo contraste. Se dice, esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser. Esto a qué versos nos lleva también de carácter existencial. Hamlet. A Hamlet, clarísimamente. Eternos, fugitivos, contraposición, ángel con grandes alas de cadenas. Hay un juego de opósitos, un contraste semántico clarísimo que da cuenta precisamente del fondo también semántico de oposición, de lucha, de pugna constante. Pero yo no sé si habréis un poco percibido que estos dos primeros cuartetos son distintos a los tercetos, ¿no? ¿No notáis un cambio estilístico? Sí, bueno, en el prólogo de Ancia, Sí, que lo hace Dámaso Alonso, sí, menciona la diferencia grande que hay y menciona precisamente eso, que las estructuras que utiliza para los tercetos, salvo para los dos últimos versos, pues son muy llamativas. El hecho de que alzar la mano, alzar frente a cortar, abrir frente a sacar, tener sed frente a la sal, jugar con los opuestos, ser hombre y horror. El hecho de que ponga hombre y horror las dos palabras juntas dentro de esa relación, pues también la menciona. La menciona en una nota en el prólogo de Ancia. Sí, efectivamente es muy llamativa la construcción aquí a base de membraciones claras y aquí a base de cortes continuos, pausas, caídas tonales, en fin, pues clarísimo cómo Además, aquí cambia. la puntuación es más coherente también. En Claro. los dos tercetos la puntuación es más razonable. No hay Ya encabalgamientos. no más coherente o menos coherente, digamos, Bueno, dependiendo de la expresividad que le quiere. me Claro. refiero más rígida con el propio verso, con el ritmo del verso. No trata de romperlo tanto, no es tan agresivo con la estructura versal o con el ritmo versal. Sí, No es tan efectivamente. negativa. Así es. Luego estas admiraciones pues crean una o dan pie a una subida tonal que luego desciende rápidamente, continuamente. Los cortes de los tonemas se ven aquí clarísimos, encabalgamientos, las imágenes, las oposiciones que se dan constantemente, las colisiones también semánticas, eso, pues dan cuenta de esa lucha que está viviendo el autor junto con la ruptura total que pueda presentar desde el punto de vista fónico, que es muy elocuente. La vibrante y los tonemas de cadencia continuos, en fin. Y las metáforas, el sistema metafórico. Digamos que aquí la interpretación que nos viene a la cabeza pues es de ese ángel que intenta llegar a los cielos, ¿no? Y intenta jugar con los dioses, etcétera, y es expulsado del cielo y cae en ese abismo que se corresponde con el abismo existencial y con el vacío total al que nos lleva la propia pues, existencia humana, ¿no? El existencialismo está aquí, vamos, de una manera tangible, palpable, 100%. Y no sé qué más comentar de aquí. ¿Se os ocurre algo más? Yo de intertextualidad tengo un par de referencias. Pues nada, dínolas. Una literaria y una cinematográfica. Vale. La literaria es Miguel Hernández. Sí. No por saberlo yo, sino porque cuando estudiamos a Blas de Otero en la carrera, vimos el poema Sino Sangriento de Miguel Hernández. Sí. Que las metáforas son muy agresivas. Bueno, Miguel Hernández en general las metáforas no es que sean precisamente suaves. Son metáforas muy agresivas y además tiene a ver, que los quiero poner los dos. Blas de Otero habla de da zarpazos, o como dice el poema, que Sí. arañando sombras para verte, y Miguel Hernández dice dando zarpazos al cielo o dando zarpazos a la oscuridad o algo así. Dice, Miguel Hernández en ese dice, lucho contra la sangre, me debato contra tanto zarpazo y tanta vena. Y en esa misma estrofa dice, y tanta vena, y cada cuerpo que tropiezo y trato,
es otro borbotón de sangre, otra cadena. Posiblemente no sea una intertextualidad pretendida o no lo quisiese Blas de Otero, pero ese cuarteto es un poquito sospechoso también por la imagen de la cadena, por la imagen de la vena y de la sangre y de los zarpazos, que son tres cosas que hay, y de los cuerpos, que son tres cosas que hay en el soneto de Blas de Otero. Entonces, pues... Bien, y Ahí luego interesante. acordaos en esta línea, ya que lo ha relacionado muy bien, traído Miguel Hernández, de la famosa elegía Ramón Sigé. Dice, quiero escarbar la tierra parte a parte, sí, adentelladas, secas y calientes. Vemos la imagen, ¿no? De agresividad, de quiero desenterrarte, creo que incluso llega a decir arañar la tierra o vamos, ese momento de dolor supremo, efectivamente, cómo se resuelve con esas imágenes tan cruentas, efectivamente. Bien, pues muy bien traído porque ya vemos aquí indicios de qué tipo de poesía. De la poesía social o De la poesía social. Más comprometida. Clarísima, claro, más comprometida, claro. Y la otra cuando vemos a Miguel Hernández hablando de los fusiles, de las balas, sí, claro. Todo eso, pues todo eso va en esa línea. En el caso de Miguel Hernández es que es más combativo que existencial. Claro, crea algunos de los poemas para ser leídos en las trincheras. Claro. Poesía de combate, sí. Sí, pero vemos ya aquí, ya vemos las trazas que presenta Blas de Otero hacia lo social, claro. De la lucha constante, la pugna, que luego se va a desenvolver en todo lo que es el desarrollo de la poesía social, sí. Sí. Digamos que, claro, Miguel Hernández pues tiene varias etapas, ¿no? La etapa neogongorina, con Perito en Luna, luego pasa la etapa existencialista y luego ya la etapa puramente social, ¿no? Con Viento del Pueblo. Importante. Vale. ¿Alguna aportación más por ahí? La otra referencia que tenía es, bueno, más que nada es por la imagen del poema y la imagen de la escena concreta, la del final del Padrino 3. Esto no lo pongas en el examen. A ver, es que la historia sí que tiene bastante relación porque es, no sé si lo recordaréis, pero es que le pegan un tiro a la hija de Michael Corleone, del que es el padrino. Entonces, él está en las escaleras de la ópera y él lo que hace es pegar un grito. Toda la escena tiene sonido, salvo el grito que no tiene sonido. O sea, se ve al hombre gritar, o sea, se ve la imagen desolada de gritar con la sangre de su hija en el cuerpo, pero justo al grito se lo quitan y solo dejan el segundo final. En el montaje solo dejan el segundo final del grito. Entonces, el grito del ruego a Dios gritando y encontrarte con el silencio, retumbando el silencio, pues es una imagen, la escena es muy fuerte porque ves que está gritando y la sensación es que estás oyendo el grito, porque acabas de ver lo que acaba de pasar. Pero la realidad es que el grito no se oye y no puede resonar. Es bastante poética la escena y siempre me acuerdo con este poema, que me gusta mucho este poema en concreto de Blas de Otero, y siempre me acuerdo de esa escena del silencio retumbando. Es un poema precioso, verdaderamente, y además construido de una forma intencional, también con el sentido que le quiere dar, con la semántica, con la lucha. En definitiva, lo que está intentando reproducir a través de la forma es una lucha cuerpo a cuerpo, una reyerta con Dios. Entonces, bueno, pues ya lo veis aquí, que hay una tremenda situación de desigualdad, por así decirlo, porque aquí también nos viene a la cabeza, pues eso, el desvalimiento del ser humano frente a la divinidad impasible ante el sufrimiento total del ser humano, un tratamiento totalmente distinto a lo que pueda ser ese otro Dios que hemos visto, como tú bien has señalado en Luis Rosales, totalmente distinto. O sea, aquí la imagen es negativa, claro, de reproche continuo. Bien, más cosas. ¿Nada más? Bueno, pues si se nos queda algún punto, aquí lo tenéis. Repaséis la solución, le echéis un vistazo a esta propuesta de solución y si queréis llegar un poquito más allá podéis volver a reproducir el vídeo, pero vamos, para la gente más que nada que no asiste a clase, pues se le queda aquí la propuesta de solución y el vídeo
explicativo, y vosotros, pues si queréis volver a repasarlo, pues nunca está de más. Y nada, y aquí os lo dejo todo, y si tenéis alguna sugerencia más, si no, corto la grabación. ¿No?